increíble que los que enseñan la mentira parecen tener mayor convicción y mayor pasión que los que enseñan la verdad. Y como prueba de ello, les refiero. La endemoniada bruja llamada Jezabel había comenzado una campaña misionera para promover que toda la nación hebrea se volviera de su devoción, no a Dios, sino a Baal. Tanto que había llevado a cabo una cacería de brujas, o mejor lo digo, una cacería de siervos. ¿Saben? Estaba asesinando a todo profeta que encontraba a su paso, con tal que estos se callaran. Y así su campaña misionera para que el pueblo se volviera a Baal tuviera mayor impacto. Y por eso digo con ciertas náuseas, es increíble que los que enseñan la mentira tengan mayor coraje y mayor pasión que los que tenemos la verdad. En ese contexto fue que se puso de pie Elías, y recordarán del estudio de media semana, con un coraje único enfrenta a la endemoniada bruja, a su marido, y les dice en su propia cara: no caerá una sola gota de lluvia hasta que yo no lo diga, y la hambruna será el tormento por vuestra aberración. ¡Qué coraje! En la misma cueva del lobo empieza a gritarles. Creo que todos esperaríamos, no un aplauso porque instrumento al fin, pero sí algún tipo de reconocimiento, porque los instrumentos que son muy útiles los cuidamos, les limpiamos, los apreciamos, y todos estaríamos esperando algún reconocimiento para Elías. Pero sorpréndanse, y es que no me canso de decir, tenemos un Dios que nunca se cansa de sorprendernos. Es que en lugar de hacer ningún tipo de reconocimiento a Elías, le dice que se largue para un sitio recóndito e inhóspito, peor que tu ciudad oriunda, si es que eso era una ciudad. Era un pequeño pueblito, un pequeño caserío, y allí en el lugar más inhóspito, allí es donde vivía Elías. Ahora le dice, lárguese a un sitio peor que eso. Sé que algunos de ustedes estarán a punto de refutarme y sugerir, pero es que, pastor, Dios estaba protegiendo a Elías, por eso es que lo manda a huir lejos. Por favor, es que pasó de largo cuando les dije que Dios metió a Elías en la misma cueva del lobo, y allí en la corte les gritó en sus narices. Nadie le tocó ni siquiera un cabello. Es porque Dios lo estaba protegiendo. ¿Qué necesidad había de ahora mandarlo a huir a un lugar tan inhóspito? Claro, no esperamos de que lo hospedara en un hotel 5 estrellas mientras acá se escarmentaba y se daba cuenta esta endemoniada bruja de que las amenazas eran ciertas, pero en algún hospedaje en donde tuviera comida, en donde tuviera techo, cobijarse del frío, pero a un sitio tan inhóspito. Sé que ustedes preguntarán, ¿por qué hizo eso? Pues ahora les cuento. Dios quería bajarle el orgullo. ¿Qué? Pastor, imagino que dice que quiere bajarle el orgullo acaso a su mujer. No, estoy diciendo que Dios quería bajarle el orgullo a Elías. Pero si nunca antes escuchamos predicador que siquiera insinuara que Elías era un altanero o un soberbio. Bueno, quizás nunca leyeron detenidamente la escritura. Descubrirán los que lo hagan versículo a versículo. Al inicio de la historia, en la presentación del profeta, este es solo un vocero de Dios, un mensajero. No es llamado aún un hombre de Dios. Eso se da después de que cursa algunas materias y las aprueba. Pero en este momento hay que bajarle el orgullo, porque una de las materias que debe aprobar es precisamente eso. Y sé que dirán algunos, pero es que no era orgullo, era dignidad. No lo olviden, la línea fronteriza que divide el orgullo de la dignidad es tan tenue
que es fácil confundirnos, estar en un vicio creyendo que es un valor. Y la mayor parte de nosotros nos hundimos en el vicio del orgullo, no de la dignidad. En fin, Dios le dice a Elías, váyase al arroyo de Kerit. ¿Dónde es eso? Vaya y busque dónde es el arroyo de Kerit. Es un sitio desconocido, es un sitio inhóspito y bueno, pensarán algunos, seguro Elías iba a estar ahí quizás unos 3 días, tal vez unos 3 meses, mientras se daban cuenta que no había lluvia. 3 años y medio. Hay que bajarle el orgullo. Pero sorpréndanse. ¿Saben qué significa Kerit traducido al español? Si lo toma directo del hebreo es arroyo de Kerit. Al traducir esa frase directa al español es el arroyo en donde se troncha la madera. En nuestro español es el arroyo en donde descansan los que cortan madera de forma violenta. Es decir, allá en lo más profundo del bosque, en donde están fatigados, en donde no tienen más que compañía del cielo mismo, allí los leñadores están tronchando madera. En su fatiga apenas pueden tomar un poco de agua. Dios dice a Elías, a usted necesito troncharle su orgullo. Así es que usted se va a ir allí donde los leñadores tronchan la madera. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Hay que quitarle el orgullo. Vayan al primer libro de Reyes, capítulo 17, y por favor cuando la cita encuentran se ponen de pie para mayor reverencia a la lectura. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos hasta el verso 1. No, al verso 3. ¿Listas sus Biblias? Dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. E hizo conforme la palabra de Dios, fue y vivió junto al arroyo que está frente al Jordán. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, sé de edificación a nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. No digo que Elías lo pensó, pero si hubiera sido yo, seguro pienso de esta forma. Sé que ustedes se acercan más a Elías. Pero en fin, yo hubiera dicho, que no soy el mensajero de Dios, pues. ¿Por qué ahora tengo que huir como un cobarde, como un prófugo de la justicia y para colmo a un sitio inhóspito? Sí, de acuerdo, Señor, no tiene por qué llevarme a un hotel 5 estrellas, pero ¿por qué pasar en este sitio? Y es que casi escucho a algunas personas que en consejería insinúan cuando algunas dificultades llegan a su vida. No sé por qué ahora que estoy haciendo las cosas bien, todo me está saliendo mal. No sé por qué ahora que estoy respetando las cosas, esta mujer me grita tanto. Si hubiese sido en mi vida sin Cristo, ya estaría sola. En fin, cada cosa. Si usted, al igual que yo, nos preguntamos, ¿por qué? Pues ahora les respondo, porque es necesario que nos bajen el orgullo. Y no piensen que esto fue cómodo, como un campamento de 2 días, 3 años y medio. Y mire, esperar que los cuervos lo alimenten. Y sé que se viene a nuestras mentes que pajarillos llevando algunas lombrices, vaya dieta. No, curiosamente estos pajarillos le llevaban carne y le llevaban verduras. Detalle importante, tal vez no, lo cierto es que no era nada cómodo, pero escuchen esto, para colmo de los colmos, cada mañana Elías despertarse, comer un poco, ir al arroyo, beber un poco de agua, decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo soy el único que tuve las agallas de ponerme al frente de esos endemoniados. Pero al mediodía, cuando va a beber agua, el arroyo se está secando. Ya solo gotitas. Vaya,
ahora sin agua. Pero estoy seguro que Dios me dirá que vaya, toque la puerta de uno de esos hombres de negocios temerosos de Dios y me va a abrir las puertas y me va a decir que Dios ya le envió el mensaje que debe sostenerme mientras todo esto acaba. Pues no. Dios le dijo, váyase a la casa de una pobre viuda que se está muriendo, ella y su hijo. Y mientras Elías iba en el paso debió ir pensando, pero si se está muriendo yo me voy a morir igual. Allí le voy a tener. ¿Y por qué no donde la casa de ese hombre hacendado, que aunque hubiese sequía, seguro tenía cisternas y podía alimentarlo? Porque Dios le dice, porque te tengo que bajar el orgullo. Y hay algunos como tú, Elías, que necesitan bajarles el orgullo. Porque de otra forma no van a entender. Y ahora estoy diciendo que hay algunos que hoy por hoy están en el límite de la bonanza y no se han dado cuenta. No es que sean personas que están en graves pecados o en grande soberbia, pero son bien orgullosos. Pastor, ¿está hablando de mí? Usted es tan orgulloso que ni cuenta se ha dado. Exactamente igual que Elías. Pienso en aquel hombre que como muletas su posición financiera, tan cómodo, tan productivo, de pronto cambio de gobierno, sus ventas se vienen abajo, los contratistas son cambiados por el nuevo gobierno y resulta que su negocio ya no tiene las ventas que antes. Él, un poco confiado, dice, no tengo de qué temer mis ahorros, pero resulta que uno de los miembros de su familia ha sido diagnosticado con una enfermedad carísima. Y como si fuera ese arroyo, gota tras gota, para colmo de los colmos, la delincuencia, tumbando lo que quedaba. De pronto ese hombre, que estaba muy orgulloso de su posición económica, su posición social, el arroyo se secó. Usted tendrá que estar diciendo, pero ¿y qué es lo que está pasando? Bueno, quizás tenemos que aprender estas cosas. Y digo en primer lugar esta vez yo, tenemos que aprender esto. La primera, Dios en su soberanía tuvo misericordia y decidió darme algunos regalos que yo no merecía, por los cuales yo vivo agradeciendo a cada rato. Y ese mismo Dios soberano que me dio lo que yo no merecía, ahora dice, te lo voy a quitar. Y pregunto, ¿es que acaso el que dio no tiene derecho de quitar? Si lo quiere de forma biblia, Jehová dio, Jehová quitó, sea para siempre, Jehová Dios bendito. Pero ¿y por qué, pastor? Porque algunos de nosotros hemos hecho de esos regalos las muletas sobre las que nos apoyamos. Llámele tranquilidad económica, llámele posición social, llámele nuestra estabilidad familiar, llámele el título académico, llámele su belleza como mujer, llámele como quiera. Estamos tan orgullosos que ya no somos dependientes de Dios. Peor, ya ni siquiera somos agradecidos con Dios. Y yo no preparé esto en honor al tema que los jóvenes decidieron poner al campamento. Eso es asunto que Dios les dio a ellos. Pero pensaba mientras Nelson decía, Dios me tuvo que quebrar para que yo reconociera que mientras no muera a ese estilo de vida, no va a brotar mi vida. Pues bien, ese es el asunto. Algunos de ustedes, empezando por mí, nos tienen que bajar el orgullo. Y mientras no aprendamos, mientras no aprobemos la materia, vamos a seguir cursándola. Algunos de ustedes, esto no tiene mayor relación porque son tan orgullosos y orgullosas que no creen que tenga que ver nada con ustedes. De hecho, no están sirviendo al Señor
porque son orgullosos. Se excusan en tanta bobería. No abren su corazón a Jesús, no reciben a Cristo porque son orgullosos. Y tengo más cosas que decir, pero no más minutos. El asunto es este. No es que Dios esté molesto con nosotros y por eso hará que el arroyo se seque. Dios quiere bendecirnos y hacernos madurar. Pero mientras nosotros no botemos el orgullo, no va a suceder. Déjenme ilustrárselos mejor. En el libro Se acerca la noche de Van Havner, cuenta la historia de parte de la biografía de los granjeros del sureste de los Estados Unidos en la época de la plaga del gorgojo. Es que hubo una época de la historia en donde la plaga del gorgojo barrió con todos los cultivos de algodón. Pero fue algo tan terrible que como si fuese una tormenta que de la noche a la mañana acaba con todo, esta plaga acabó con todos los cultivos y con todas las esperanzas de estos granjeros. Tanto que el que dirigía la cooperativa, gente muy adinerada, les dijo: estamos en bancarrota, debemos llamar a los bancos para que nos declaren en bancarrota y empezar a recibir ayuda de caridad. Ni siquiera sus propiedades valían un 5 porque la plaga seguía carcomiendo y todo el mundo en los Estados Unidos tenía pánico de que esta plaga se extendiera. Simple y sencillamente, como si toda esa parte de ese pueblo preferirían que la tierra se los tragara. En medio de esa tristeza y de ese dolor, llegó un hombre temeroso de Dios y un buen granjero, diciéndoles: ¿por qué no cambiamos y en lugar de sembrar algodón, sembramos maní? Ellos enfadados dijeron: usted no sabe de lo que habla, usted es un ignorante. Este hombre dijo: ¿les queda alguna otra alternativa? ¿Algún banco les va a prestar dinero? No, dijeron. ¿Alguien les va a comprar para comprar semilla de lo que fuera? Nadie. Bueno, soy el único que les ofrece maní, cultívenlo. Y uno de los directores dijo: no hay otra alternativa, que perdemos, estamos en quiebra, ni siquiera somos bien vistos en ningún otro estado. Empezaron a sembrar maní. La ganancia fue tan rica y tan abundante que cuando la llevaron al mercado, los compradores pagaron la quinta cosecha por anticipada. La quinta. Al punto de que esos granjeros se volvieron ricos en medio de la tristeza de haberlo perdido todo. Con el correr de los meses, esta comunidad levantó un monumento grotesco para todos. ¿Saben qué era? Un gorgojo. Ellos querían que cada persona que entrara y que cada hijo tras hijo, más los hijos de sus hijos, todos les dijeran que por culpa de ese gorgojo, Dios los había bendecido, que Dios había usado al gorgojo para acabar con el cultivo de algodón y que entonces abrirían sus ojos hacia el cultivo de maní y ahora serían lo que son, una comunidad muy productiva y muy rica, y en honor al gorgojo del algodón. Pues este es el asunto. Hay algunos gorgojos que están arruinando, según nosotros, nuestras vidas. Pero en realidad solo son instrumentos que Dios está usando para bajarnos el orgullo. Claro, algunos estamos nerviosos, ansiosos, tensos, porque en nuestro orgullo nunca hemos aprendido a depender de Dios día a día. Siempre dependemos de nuestras muletas, mis negocios, mi dinero en el banco, mi casa, mi coche, mi esto. Nunca hemos tenido que decir: mi Dios. Y Dios dice: bueno, tendré que enviarte un gorgojo
para bajarte el orgullo. Pastor, ¿significa que entonces yo estoy en pecado y esos gorgojos son una maldición? No he dicho eso. Y esta es la segunda cosa que debo aprender. Esos problemas o esas adversidades no son necesariamente una señal de castigo. Pueden ser, igual que este estudio, una señal de complacencia de parte de Dios hacia nosotros, diciéndonos: sé que estás siendo temeroso, sé que estás buscando mi palabra, sé que estás empujándote en un buen sentido, pero estás lleno de orgullo, eres muy orgullosa. Tengo que quitarte eso para bendecirte más. Estoy diciendo que algunos hombres tienen el gorgojo de creerse indispensables y además muy suficientes. Otras mujeres tienen el gorgojo de la vanidad y cuando van frente al espejo se ven tan lindas que dicen: yo no sé por qué me casé con este hombre tan feo. Bueno, Dios dice: tengo que quitarte ese orgullo. Sí, sé que no estás en pecado grave. ¿Saben? ¿Recuerdan la historia de Abraham, el padre de la fe? Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. ¿Alguno de ustedes puede referir en qué pecado estaba Abraham en ese momento? En ninguno. Es más, si usted me pregunta, ese es el momento de apogeo, la cúspide de la entrega de Abraham a su Dios. Y en esa cúspide, Dios estaba para llevarlo un poco más arriba y convertirlo en el padre de la fe por la eternidad. Pero para eso tenía que bajarle el orgullo. Y en ese momento de complacencia, Dios le dice a Abraham: me vas a entregar a tu hijo. No me diga que eso fue fácil. Pero no había otra forma. Y en algunos de ustedes, empezando por mí, no hay otra forma en que nos bajen nuestro orgullo. Y Dios no puede seguirnos utilizando más si no nos quita ese orgullo. Estoy diciendo que algunos que por su propia gana, Ricardo lo dijo, no esperen, Carlos, que tengan que sufrir para abrir sus corazones. Decidan por sí mismos el sacrificio, por gratitud más que por obligación. Pero algunos no lo entendemos, entonces nuestra posición, nuestro prestigio, nuestras finanzas tendrán que ser arrebatadas para que nuestro orgullo nos lleve a la madurez. Gloria a Dios a aquellos que como Elías obedecen. Y cuando ese orgullo está siendo minimizado o el arroyo está empezando a secarse, ellos son sensibles a Dios y empiezan a servirlo con pasión y con entrega. Triste aquellos que hacen caso omiso, y creo que aquí los hay. Hombres o mujeres que creen que esto no es con ellos. Son tan orgullosos que no se dan cuenta que son orgullosos. Piensan que esto no tiene ninguna relación a su estilo de vida. Y qué triste por ellos, pero para los que sí. Mientras he estado repasando esto para mí mismo, me he dado cuenta que cuando Dios me baja el orgullo, no es solo la bendición de hacerme depender de Él. Hace cosas que yo no había reparado antes, como esta. No me había dado cuenta cuán lleno de resentimientos estaba. Debido a que soy orgulloso, resiento ofensas que otras personas me han hecho. Y esas ofensas me hacen tener amargura, molestia. Y todo porque soy un orgulloso. Porque me creo más. Y aquí es donde hay hombres que piensan que su mujer no lo merece,
que él pudo encontrar cualquier mujer más bella y más inteligente y que por hacer un gran favor a la comunidad se casó con ella, pero mira el desastre. ¿Cómo que es Jezabel? ¿Por qué? Porque se cree una gran cosa. O esa mujer en viceversa, se ve frente al espejo y dice, yo no estoy vieja, yo todavía, no sé qué, pero dice, yo todavía, y se crea una gran cosa. Es dignidad, pastor, es valerme por mí. Es orgullo, señora. A usted y a mí no es un pequeño, es un gran gorgojo que nos anda ahí adentro, haciéndonos creer que somos más, que somos elegantes, que tenemos esto, que tenemos lo otro. Y Dios dice, bueno, si no vas a aprender por ti mismo, tendré que quitarte eso y enviarte un gorgojo a tu vida hasta que madures. Lo mismo sucede con los jóvenes. Tan orgullosos que creen que Dios no los está llamando. Tan seguros de sí mismos y entre tanto guardando resentimientos, guardando iras. Ahora revisando esto, Dios dice, Carlos, ¿por qué no te arrancas de una buena vez ese resentimiento y aprendes a perdonar? Al fin de cuentas, hagamos un balance, dice el Señor. ¿Cuánto te deben ellos? Bueno, esto y esto. ¿Cuánto me debes vos? Ay, yo debo más. Si no te quitas ese tonto orgullo, no vas a perdonarlos, vas a seguir guardando resentimientos y no vas a crecer. Y creo que la mejor forma de ilustrar esto es cuando Jesús se refirió a esas dos personas que fueron a la sinagoga. Dice que uno de ellos era un fariseo, un buen religioso, y que fue a las sillas del frente. Los que están al frente no se enfaden. Es que en aquel entonces las sillas del frente se daban nada más a la gente muy importante, a los muy influyentes dentro de las sinagogas. Entonces este fariseo, sin que nadie lo invitara, se fue para las sillas del frente, haciendo eco a que él era influyente. Y se puso de pie en la oración y dijo cosas como esta: Señor, te doy gracias porque yo pago mis diezmos, igual que todos los que están aquí. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese mi primo, adúltero. Tiene 2 o 3 mujeres, yo sé, pero yo soy fiel. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como esos otros hipócritas. Y empezó a decir todo lo bueno que era. Ayuno 2 veces y qué cosas no dijo. Y sus discípulos escuchando. Luego lo contrastó diciendo, pero entró otro hombre y se sentó al final. Bueno, ni siquiera quería entrar. Lo sugieres, casi lo empujan, pero él decía, aquí estoy bien. Ellos insistieron, por favor, pase. Al final se quedó en la última fila. Y cuando llegó el momento de orar, no hacía más que golpearse el pecho. El fariseo, viéndolo, pensó, y gracias porque no soy como ese hipócrita. Y ese hombre que se golpeaba el pecho, solo pedía perdón por sus pecados. Le preguntó Jesús a los suyos, ¿quién creen que hizo la voluntad de Dios? Jesús respondió antes que dijeran una necedad. El que estaba al frente ya recibió su recompensa, pero el que estaba allá atrás con un corazón humilde, avergonzado, arrepentido y con su orgullo inexistente, queriendo arreglar las cuentas con Dios, ese es el que hizo mi voluntad. Allá usted, ¿cuál de ellos quiere ser? Inclinen sus rostros y oramos. Señor, muchas gracias por hablarnos. Y gracias por enviar gorgojos a nuestras vidas o a mi vida. Y recordarme que quién soy yo para creerme algo. Recordarme que si no es por tu misericordia,
mi vida estaría perdida, en desenfreno, que todo es por tu gracia y que la única forma que tengo de agradecerte es esforzándome por servirte con humildad y que mi orgullo es un mal que hace daño y que imposibilita que tu obra ministre mi vida. Gracias porque me lo has advertido y que puedo esforzarme por mi propia cuenta a bajar mi orgullo antes que las circunstancias me lo bajen. Y Señor, te pido, si esta mañana hay alguien sin Jesús en medio nuestro, toca su corazón tan fuerte que él o ella puedan venir a Jesús. Mientras todos oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Quizá usted vino 1 o 10 veces a la iglesia, pero nunca antes usted abrió su corazón a Jesús. Y el Señor le ha estado gritando. Y mire, usted sin saberlo ha sido tan orgulloso o tan orgullosa que no ha querido abrir su corazón a Jesús. Y yo no le hablo de que cambie de religión o que adopte compromisos, le hablo de abrir su corazón a Jesús. Y si alguien esta mañana dice, predicador, yo quiero abrir mi corazón con fe a Jesús, bueno, este es el momento. Quite ese orgullo de su vida y en humildad delante de Dios abra su corazón a Cristo. Si alguien dice, quiero hacer la oración, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. Dios le bendiga, puede bajar su mano. Dios le bendiga atrás también, puede bajarla. Dios le bendiga aquí en medio también, puede bajar su mano. Dios bendiga a esos hombres y esas mujeres que con humildad están abriendo su corazón con fe a Jesús. No regrese usted a casa sin hacer la oración. Tenga la humildad. Ya no piense en su orgullo. Eso no le va a hacer ningún bien. Y si Dios le ama y usted ama a Dios, pues usted está obligando a Dios a bajarle el orgullo a la fuerza. Cuando usted puede bajarse ese orgullo con humildad y decirle al Señor, Señor, obra en mi vida, yo estoy cansado de estos resentimientos y de esta ira. Venga Jesús, abra su corazón, levante su mano. Alguien más que recibe a Cristo a esta hora. Dios le bendiga también aquí y Dios le bendiga allá atrás. Y qué bueno por esas personas que con valor están dando ese paso de fe. Dé usted también ese paso de fe y reciba a Jesús. Venga a Cristo. Quite esa amargura de su corazón y deje que el Espíritu Santo ministre su vida. Alguien más que levanta su mano. Alguien más en medio nuestro. Alguien más. Señor, gracias por las personas que hicieron profesión de fe. Te ruego que al momento de orar tu Espíritu Santo les dé salvación, vida eterna. Gracias a nosotros. Guíanos. Gracias por ministrarnos. Nos despedimos en tu paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús.